Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a resolver un problema de cálculos estequiométricos. Antes de resolver el problema, vamos a ver qué pasos son los que tenemos que seguir para hacer cualquier problema de cálculos estequiométricos. Lo primero que tenemos que hacer siempre es escribir la reacción. Habrá algunos ejercicios en los que ya nos den la reacción escrita y habrá otros en los que con el texto nosotros tengamos que deducir cuál va a ser esa reacción. Así que siempre el primer paso sería escribir la reacción. En el caso de que nos la den, pues este paso no tenemos que hacerlo. Segundo paso, ajustar la reacción. Lo más probable es que aunque nos den la reacción que va a ocurrir en el problema que nos piden, no nos la den ajustada, así que siempre hay que ajustarla o comprobar que está ajustada. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular las masas molares de todos los compuestos que nos den datos de ese compuesto o que nos pidan datos de ese compuesto. Mi consejo es que las calculéis de todos los compuestos que aparezcan, porque no tardamos nada en calcular las masas moleculares y son datos que seguramente vamos a necesitar. Después lo que tendremos que hacer es pasar los datos que tengamos a moles. Normalmente en este tipo de problemas nos dan datos de una sustancia o de dos o de más, normalmente de una o de dos. Pues el dato que me den, si me lo dan en moles, perfecto, ya no tengo que hacer nada, lo tengo en moles. Pero si me lo dan en masa, en volumen, en lo que sea, tengo que pasarlo a moles. Después lo que tendremos que hacer es calcular los moles de las sustancias que nos pidan. En este tipo de problemas siempre me van a pedir algo de alguna sustancia, o sus moles, o su masa, o su volumen. Entonces lo que tengo que hacer es calcular sus moles, utilizando la estequiometría de la reacción, el ajuste que hemos puesto, pero eso lo veremos luego en el problema que vamos a resolver. Y por último, una vez que tenemos los moles de la sustancia de la que me pidan cualquier dato, lo que tengo que hacer es pasar esos moles a el dato que me piden. Si me lo pedían en masa, pues pasamos los moles a masa. Os dejaré por aquí el vídeo en el que practicamos cómo convertir los moles en otras unidades y viceversa, otras unidades pasarlas a moles, porque en este tipo de problemas vamos a utilizar estos cambios muchísimo. Así que empezamos con el problema. El problema que vamos a resolver hoy nos dice que tenemos 10 gramos de sulfuro de hierro 2 que reacciona con oxígeno produciendo óxido de hierro 3 y dióxido de azufre. En este caso me dan los compuestos escritos y yo tengo que saber su fórmula. En el caso de que ya hayáis visto formulación inorgánica, esto lo tenéis que saber hacer. Os dejaré por aquí la lista en la que vemos cómo se formulan todo tipo de compuestos inorgánicos y en el caso de que todavía no hayáis dado formulación inorgánica, esto os lo darían escrito. Así que vamos a empezar a hacer esto. Y mientras escribimos la reacción, lo primero que me dicen es que tenemos 10 gramos de sulfuro de hierro 2. El sulfuro de hierro 2 es un compuesto formado por hierro y azufre. La valencia del azufre es 2 porque actúa con su valencia negativa, mientras que la valencia del hierro es 2 porque me lo dicen en la fórmula. Sulfuro de hierro 2, así que como tenemos dos doses los podemos quitar y la fórmula del sulfuro de hierro 2 es FeS. Y de esto me dice que nos dan 10 gramos. A mí me gusta apuntarme los datos debajo porque me parece mucho más visual para poder hacer el ejercicio. Me dicen que esto reacciona con oxígeno. Tenemos que saber que el oxígeno, por ser un gas, es diatómico, así que tenemos que poner O2. Y me dice que se produce óxido de hierro 3, es un compuesto de hierro y oxígeno. El oxígeno, por estar a la derecha, actúa con su valencia negativa, que es 2, y el hierro con valencia 3, porque me dicen que es óxido de hierro 3. Así que esto no se puede simplificar, la fórmula es Fe2O3. Y además me dice que se produce dióxido de azufre. Esto es un compuesto de azufre y oxígeno. Como es dióxido de azufre, tenemos que poner un 2 al oxígeno. Este compuesto y este compuesto me lo han dado en la formulación de Stock, la de los paréntesis, y este me lo han dado en formulación sistemática, la de los prefijos. Y así tendríamos hecho el primer paso, escribir la reacción con los datos que nos han dado. En este caso simplemente 10 gramos. Ahora vamos a leer las preguntas y vamos apuntando por aquí lo que nos piden. En el apartado A me dicen que cuántos gramos de dióxido de azufre obtendremos, es decir, cuántos gramos de esto. En el apartado A nos preguntan por los gramos del SO2. En el apartado B nos preguntan por las moléculas de óxido de hierro 3. Así que nos podemos poner por aquí que el apartado B son las moléculas del óxido de hierro 3. Y esto es lo que me preguntan en el apartado B.
Mientras que en el apartado C me dicen que cuántos átomos de hierro obtenemos. ¿Cuántos átomos de hierro obtenemos? Por aquí tenemos apuntadas las preguntas, tenemos el primer paso hecho, escribir la reacción con sus datos, así que vamos a ver cuál es el segundo paso. El segundo paso es ajustar la reacción. También os dejaré por aquí un vídeo en el que practicamos ajustar las reacciones, por si queréis practicar un poquito más, pero vamos a ver qué pasa con esta. Si empezamos con el hierro, vemos que tenemos aquí 1 y aquí 2, así que en principio vamos a poner un 2 aquí para que los hierros estén ajustados. Si seguimos con el azufre, aquí tengo 2 azufres y aquí tengo solo 1. Así que en principio vamos a poner aquí un 2 y así ya tengo 2 azufres y 2 azufres. Vamos a ver qué pasa con los oxígenos. Aquí tengo 2, aquí tengo 3 más 4, 7 oxígenos. Así que aquí lo que podemos hacer es poner aquí directamente un 7 medios y tendríamos los oxígenos ajustados. Como sé que no os gusta mucho hacer cálculos con fracciones, lo que podemos hacer es multiplicar todo por 2 por este denominador para tener la reacción ajustada. Este 2, si lo multiplicamos por 2, nos queda un 4. Este 7 medios, si lo multiplicamos por 2, nos queda simplemente 7. Este, que no tiene nada, es un 1, si lo multiplico por 2, nos queda un 2. Y este 2 multiplicado por 2 se nos convierte en un 4. Y de esta forma tenemos también la reacción ajustada, aunque vamos a repasarlo. 4 de hierro, 2 por 2, 4 de hierro. 4 de azufre, 4 de azufre. 7 por 2, 14 de oxígeno. Y aquí tenemos 2 por 3, 6. Y 4 por 2, 8. 8 más 6, 14 oxígenos. Así que ya tenemos el paso 1 y 2 hecho. Hemos escrito la reacción y la hemos ajustado. Después lo que tenemos es calcular las masas moleculares de los compuestos que me dan datos o que me piden datos. En este caso tendremos que calcular la masa molecular del sulfuro de hierro 2, la masa molecular del óxido de hierro 3 y la masa molecular del dióxido de azufre. Para calcular las masas molares he cogido una tabla periódica para ver las masas molares de los distintos átomos y poder calcularlas. Si empezamos con la del sulfuro de azufre 2, tenemos que coger la masa molar del hierro, que son 56, y sumarle la del azufre, que son 32. Si hacemos esta cuenta, nos da 88 gramos partido por mol. Después vamos a calcular la masa molar del oxígeno, que es 2 multiplicado por la masa del oxígeno, que es 16, así que esto nos da 32 gramos partido por mol. Si seguimos con la masa molar del óxido de hierro 3, tenemos que multiplicar por 2 la del hierro, que son 56, y sumarle 3 multiplicado por 16, que es la del oxígeno. Si hacemos esta operación, nos da 160 gramos partido por mol. Y por último nos faltaría calcular la masa molar del dióxido de azufre, que tenemos que poner la masa del azufre, que son 32, más 2 por la masa del oxígeno, 2 por 16 son 32, así que estos son 64 gramos partido por mol. Y aquí ya habríamos hecho también el tercer paso. Ahora lo que vamos a hacer es apuntarnos estas masas moleculares por aquí para tener espacio y seguir con los siguientes pasos. Una vez que, como os he dicho, nos hemos apuntado por aquí las masas molares, lo que tenemos que hacer ahora es el siguiente paso, que como pone aquí es pasar los datos que tengamos a moles. En nuestro caso, el único dato que tenemos son los 10 gramos de sulfuro de hierro 2, así que esto es lo que tendremos que pasar a moles. Y para eso utilizábamos un factor de conversión. 10 gramos de sulfuro de hierro 2, gramos de sulfuro de hierro 2 y moles de sulfuro de hierro 2. Y para esto utilizamos la masa molar, que la del sulfuro de hierro 2 es 88 gramos partido por mol, así que como ya sabemos, el 1 va siempre con el mol y la masa con los gramos, 88 con los gramos. Podemos tachar gramos, y ahora tenemos que dividir 10 entre 88. 10 entre 88 nos da aproximando 0,11 moles de sulfuro de hierro. Así que ahí ya tenemos el paso 4 hecho, pasar los datos que tengamos a moles.
¿Cuál es el paso 5? Calcular los moles de las sustancias de las que me piden algún dato. Esto lo vamos a dejar aquí porque es algo que vamos a necesitar para todos los apartados y a partir de aquí es a partir de lo que me tengo que fijar en lo que me pregunta el problema. Hasta aquí es algo que tenemos que hacer siempre y luego aquí tenemos que fijarnos en qué nos pregunta el problema. Así que nosotros vamos a ir paso a paso. Primero la pregunta A, que la pregunta A nos decía que cuántos gramos de dióxido de azufre tenemos. Como me preguntan algún dato sobre el dióxido de azufre, lo primero que tenemos que hacer es calcular los moles de dióxido de azufre, que es lo que pone aquí. Perdón, aquí. Calcular los moles de las sustancias que me piden algún dato. ¿De qué sustancia me piden dato? Del dióxido de azufre. Pues voy a calcular esos moles. ¿Y cómo hacemos ese cálculo? Bueno, pues fijándonos en la estequiometría de la reacción. ¿Y qué es eso? No es otra cosa que los numeritos que tenemos delante de cada uno de los compuestos. Y para nuestros cálculos, para este tipo de ejercicios, es para lo único que se utilizan, ¿vale? No se utilizan para nada más. Ni cuando lo pasemos a masa, ni cuando estemos calculando moles. Como veis yo en este apartado que he pasado los 10 gramos de sulfuro de hierro 2 a moles, no he utilizado para nada este 4. No se utiliza para nada. Simplemente se utiliza para pasar de moles de una sustancia a moles de otra. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de los moles que tenemos aquí, 0,11 moles de sulfuro de hierro 2, por eso es muy importante poner de qué son los moles. Y ahora vamos a hacer un factor de conversión como siempre, en el que tenemos que poner abajo lo que tenemos aquí y arriba lo que queremos conseguir. Aquí que tenemos moles de sulfuro de hierro 2. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Los moles de dióxido de azufre. Pues es lo que vamos a poner aquí. Moles de dióxido de azufre. ¿Cómo rellenamos este factor de conversión? Pues como os he dicho, con la estequiometría de la reacción, con los numeritos que tenemos aquí. Aquí pone moles de SO2, pues voy a poner lo que pone aquí, moles de SO2, 4. Y aquí pone moles de sulfuro de hierro 2, pues voy a poner lo que pone aquí, moles de sulfuro de hierro 2. En este caso, el cálculo es sencillo, bueno, tenemos que tachar moles de FeS, moles de FeS, y nos quedan como unidades moles de dióxido de azufre. Ya os digo que en este caso concreto el cálculo es muy sencillo porque 4 entre 4 es 1, así que el resultado va a seguir siendo 0,11 moles de SO2, pero si fueran números distintos, pues esto lo multiplicamos por el de arriba y lo dividimos por el de abajo. Y el resultado son los moles del dióxido de azufre. Este sería nuestro paso 5. ¿Y el paso 6 cuál es? Pasar los moles que me han dado de dióxido de azufre a las unidades que me pidan. En este caso me piden gramos. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a coger los 0,11 moles de SO2 y los vamos a pasar a gramos. Tenemos abajo moles de SO2 y arriba gramos de SO2. ¿Cómo rellenamos esto? Con la masa molar. La masa molar del SO2 son 64 gramos partido por mol, así que 64 con los gramos y el 1 con los moles. Y si hacemos esta operación, 0,11 por 64 nos da 7,04 gramos de SO2. Y esta sería la respuesta del apartado A. Vamos a seguir ahora los mismos pasos, pero para el apartado B. Aquí lo que me están pidiendo es el número de moléculas de trióxido de dihierro o de óxido de hierro 3. Así que lo que tendré que hacer primero es calcular cuántos moles de esa sustancia tengo. Vamos a hacerlo con el dato que hemos calculado al principio de los moles de sulfuro de hierro. Así que si tenemos 0,11 moles de sulfuro de hierro, multiplicamos por el factor de conversión y abajo tenemos que poner moles de sulfuro de hierro y arriba moles de la sustancia que queremos. En este caso, trióxido de dihierro. Así que Fe2O3. ¿Cómo rellenamos el factor de conversión? Con la estequiometría. Moles de FeS, 4, pues pongo un 4. Moles de Fe2O3, me fijo en la molécula y aquí tiene un 2, así que pongo un 2. Tachamos lo de abajo y lo de arriba y lo que tenemos que hacer es 0,11 por 2 dividido entre 4. 0,11 por 2 dividido entre 4 nos da 0,055 moles de F2O3. Ya tengo ese dato por ahí, que es el paso 5. Ahora lo que tenemos que hacer es el paso 6, que es pasar de moles a las unidades que me pidan. En este caso las unidades que me piden son
moléculas. Y recordad que para pasar de moles a moléculas teníamos que utilizar el número de Avogadro. Así que cogemos el dato que tenemos, 0,055 moles de Fe2O3, factor de conversión, y aquí vamos a poner moles de Fe2O3 y aquí moléculas de Fe2O3. Y el número de Avogadro tenemos que saber que me dice que un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Tachamos moles y hacemos esta operación, 0,055 por 6,022 por 10 elevado a 23, lo que nos da 3,31 aproximando por 10 elevado a 22 moléculas de Fe2O3. Y de esta forma hemos hecho el apartado B. Ahora lo que nos falta es el apartado C. Calcular cuántos átomos de hierro obtenemos. Lo primero que tenemos que fijar es que me dicen que cuánto obtenemos. Por lo tanto, me tengo que fijar en los productos, en estas dos moléculas que tengo aquí. Y ahora me tengo que fijar en qué molécula tengo hierro y en qué molécula no tengo hierro. Como vemos, en esta molécula no hay hierro, solo hay azufre y oxígeno, pero en esta molécula sí hay hierro. Hay hierro y hay oxígeno. Así que lo primero que tendremos que hacer es calcular los moles de esta sustancia, pero ya los hemos calculado en el apartado A. Y sabíamos que teníamos de esta sustancia 0,055 moles. Así que un paso que no tengo que hacer porque ya lo hemos hecho en el apartado C. Ahora lo que tengo que hacer es pasar de moles de moléculas de Fe2O3 a moles de átomos de hierro. Así que vamos a hacer ese factor de conversión. 0,055 moles de Fe2O3 lo tengo que pasar a moles de átomos de hierro. Así que abajo pondremos moles de Fe2O3, que son moléculas, y arriba moles de hierro. Y como ya vimos en el vídeo en el que pasábamos de moles a distintas sustancias, lo que tengo que fijarme es en la molécula que tenemos aquí, porque en un mol de moléculas de óxido de hierro 3 tenemos 2 moles de átomos de hierro. Así que en un mol de moléculas tenemos 2 moles de átomos de hierro. Si tachamos mol y mol, lo que tenemos que hacer es esta operación, que nos da 0,11 moles de átomos de hierro. Y para pasar de moles a átomos, lo que tenemos que hacer es utilizar el número de Avogadro. Así que 0,11 moles de hierro multiplicamos por el factor de conversión. Lo que tenemos aquí lo ponemos abajo y arriba lo que queremos conseguir, que en este caso son átomos de hierro. En un mol de átomos de hierro tenemos 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hierro. Tachamos y tenemos que hacer esta operación. 0,11 por 6,022 por 10 elevado a 23 nos da aproximando 6,62 por 10 elevado a 22 átomos de hierro. Y de esta forma hemos contestado también al apartado C. Este último apartado puede que sea el más lioso porque recordad que teníamos que pasar a moléculas, de moléculas a moles de átomos, de moles de átomos a átomos, y puede que os haya resultado un poquito más difícil. Así que os aconsejo que vayáis al vídeo que os he puesto al principio, que es en el que pasamos de moles a otras sustancias, y al final de ese vídeo es donde vemos estos ejemplos con mucha más calma para que no os perdáis y así podáis coger más soltura con ese tipo de ejercicios. Así que una vez que hemos contestado a todas las preguntas del ejercicio, hemos terminado el vídeo de hoy. Así que si os ha gustado no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.